La profesión de enfermería es más que aplicar el proceso de enfermería. Hay otros aspectos que tenemos que considerar que son tan importantes como este proceso. A continuación se presentan aspectos integrales y fundamentales en nuestra profesión: el uso de la tecnología, la comunicación, la enseñanza y la delegación. Objetivo de aprendizaje: describir los componentes integrales necesarios para la asistencia del cliente en diferentes escenarios de salud. Comenzaremos con la documentación y registro de la información mediado por la tecnología en el manejo de la misma. Tecnología en el manejo de la información. La informática para la enfermería es la ciencia consistente en el uso de sistemas de información computadorizados en la práctica de la enfermería. Un sistema de información hospitalaria organiza los datos de diversos ámbitos en el hospital, como ingresos, historias médicas, laboratorio clínico, farmacia, introducción de órdenes médicas y aspectos financieros. Hoy en día, la mayoría de los hospitales e instituciones que ofrecen cuidado de salud tienen récord electrónico y toda esa información, toda esa data está ahí en ese registro electrónico. Todavía hay otros hospitales o instituciones que están manual. En la teleformación, los profesores y los estudiantes pueden estar situados a grandes distancias y comunicarse a través de ordenador, que es la computadora, teléfono, fax y tecnologías de videos, como es en este caso que estamos nosotros ahora mismo. Los registros médicos electrónicos permiten reunir datos sobre el paciente y ponerlos a disposición de todos los proveedores de cuidado de salud que los necesiten. Este almacén de datos hace posible también realizar investigaciones sobre la calidad de los cuidados, los resultados en los pacientes y otros parámetros diversos. Es muy importante porque mediante estos registros electrónicos, todos esos datos, toda esa información de ese paciente puede estar a disposición de otros de los integrantes del equipo interdisciplinario que pueden acceder a ellos para entonces ver cómo va mejorando la condición de este paciente. En la monitorización y el diagnóstico informático del estado del paciente está muy extendido el uso de la tecnología. Por ejemplo, tenemos hoy día termómetros digitales o timpánicos. Hemos visto cómo a través de los años los termómetros han ido evolucionando. Tenemos también las pesas digitales, la oximetría del pulso, ¿verdad? Que con este aparatito que ponemos en el dedo del paciente, con tan solo ponerlo, no tenemos que sacar sangre, podemos saber el porcentaje de oxígeno en el paciente. Por ejemplo, también tenemos los ventiladores mecánicos, que es esta máquina que se le pone al paciente que lo ayuda a respirar. Las bombas intravenosas, los IV pump, que son esas maquinitas que utilizamos para poner, ¿verdad? Para regular ese goteo de ese suero de paciente o de medicamento. Estos son algunos ejemplos que usted se puede encontrar, ¿verdad?, de cómo se usa la tecnología para monitorear al paciente y también para diagnosticar alguna condición de salud. Por ejemplo, en ese renglón tenemos los famosos CT scan, los MRIs, todo eso es tecnología. Y cada día vamos a ver cómo se van inventando nueva tecnología y todo se hace mucho más fácil. Los profesionales de enfermería en atención domiciliaria usan ordenadores para anotar los datos de los pacientes y para comunicarse con la oficina central. Por ejemplo, yo que tuve un tiempo trabajando en home care, cuando yo estaba en home care como enfermera, yo utilizaba una computadora que quien me la brindaba era la agencia y ahí hacíamos todo: el estimado de salud, el historial de salud físico, la nota de enfermería,
todo se realizaba en esa computadora. Incluso esa computadora, esa laptop, tenía diferentes herramientas o aplicaciones que nos podían ayudar en la intervención con ese paciente. Tenía herramientas de intervención donde te decía cuando usted entraba la data de los medicamentos que tomaba el paciente, qué medicamentos interaccionaban unos con otros, y en ese aspecto nos ayudaba mucho. Y en ese caso, cuando nosotros identificábamos medicamentos que había interacción, nosotros lo que hacemos es que llamamos al médico y seguíamos instrucciones médicas. Además de eso, los pacientes pueden tener también ordenadores en su casa o computadoras para llevar un seguimiento de su estado de salud y enviar información al profesional de enfermería. Hoy día, incluso los glucómetros, ¿verdad? Que es la máquina que se utiliza para medir los niveles de glucosa en la sangre del paciente, hay muchos que por Bluetooth se conectan a una computadora y llevan el registro, los resultados que le salen al paciente directamente a una computadora y tienen allí un registro, y ese registro se le puede enviar entonces al médico o a enfermería, ¿verdad? Mediante email o correo electrónico, como sea. En la investigación también utilizamos la tecnología en todas las etapas de la investigación. En particular, se utiliza mucho la tecnología cuando se va a acceder a una bibliografía, cuando se van a analizar los datos y a comunicar conclusiones. Jóvenes, en conclusión, tenemos que aprender a utilizar la tecnología. Cada vez todos los sistemas, toda la maquinaria que hay a nivel de las instituciones, cada vez, ¿verdad?, bregan más con tecnología y cada vez es mucho más avanzada. Dentro de estos aspectos integrales, dentro de la profesión de enfermería, un aspecto sumamente importante es la comunicación. La comunicación es una capacidad crítica del profesional de enfermería, usada en la recogida de datos de evaluación para los diagnósticos de enfermería, al enseñar y persuadir y al expresar cuidado y consuelo. Es sumamente importante la comunicación como profesional de enfermería. Tenemos que saber cómo comunicarnos. Recuerden que nosotros nos comunicamos con todo el mundo. Nos comunicamos con el paciente, con el familiar, con el personal interdisciplinario, con ese equipo que está trabajando con el paciente, ¿ok? La comunicación verbal es sumamente eficaz cuando cumple los siguientes criterios: ritmo y entonación. Cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, con el paciente, con el familiar o con un compañero de trabajo, el ritmo, no podemos hablar ni muy lento, pero tampoco muy rápido que no nos entiendan. Y la entonación, debemos hablar de una forma suave, ¿verdad? No hablar de una forma áspera, ese tono áspero, porque entonces lo pueden malinterpretar. Ese mensaje, esa comunicación debe ser simple, que se pueda entender lo que se está comunicando, debe ser claro, breve, ir al grano, en la oportunidad adecuada, tiene que tener relevancia. Usted tiene que comunicar información que sea relevante, ya sea para la condición del paciente, debe ser adaptable según el paciente, debe ser creíble, y en muchas ocasiones, ¿verdad?, cuando nosotros queremos comunicar algo al paciente, podemos utilizar hasta algo de humor. Pues tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de humor que utilizamos también. Muchas veces la comunicación no verbal revela más sobre los pensamientos y sentimientos de una persona que la comunicación verbal. En muchas ocasiones podemos ver pacientes que verbalmente te expresan algo, pero cuando ustedes los observan no verbal, lo que están expresando otra cosa totalmente diferente. Tenemos que estar bien pendientes a ese mensaje no verbal de ese paciente. Importante: mensaje no verbal comprende aspecto personal de esa persona, la postura, la marcha, las expresiones faciales y los gestos. Al evaluar la comunicación verbal y no verbal del paciente, el profesional de enfermería necesita considerar las influencias culturales
y tener en cuenta que una sola expresión no verbal puede indicar cualquiera de una variedad de sentimientos y que las palabras pueden tener varios significados. Siempre que estemos con un paciente es muy importante considerar la cultura, porque usted no sabe si en la cultura de ese paciente ese gesto facial significa algo diferente a lo que usted supone. So que tenemos que también estar bien pendientes, ¿verdad? Y saber y conocer algo de las diferentes culturas de nuestros pacientes. También, al igual que las palabras, porque puede ser que le esté comunicando algo verbalmente, pero si usted no conoce el significado, lo que significa eso en la cultura del paciente, pues lo podemos malinterpretar. Y el problema de esto es que el no interpretar correctamente lo que el paciente nos está diciendo nos puede llevar a que no identifiquemos adecuadamente el problema que está padeciendo el paciente. Por eso es muy importante. Algunos factores que influyen en el proceso de comunicación, tenemos el nivel de desarrollo de ese paciente, ¿verdad? Si es un niño, un adulto, un viejito, o puede ser un adulto con un nivel de desarrollo intelectual de un niño, eso hay que tomarlo en consideración. El sexo de ese paciente, si es masculino y si es femenino, porque no nos comunicamos de igual manera. Los valores y percepciones que tenga ese paciente en cuestión del tema de la salud, el espacio personal, que es esa distancia íntima, ¿verdad?, de ese paciente, social y pública. Usualmente lo que el paciente o la persona considera como un espacio personal, que no se sienta que le están invadiendo su espacio personal, es aproximadamente hasta cuando te estira el brazo, hasta donde le llegue el brazo, ¿ok? Y muchos pacientes, si usted le invade su espacio personal, se sienten incómodos. Pues entonces en ese caso puede influir negativamente en ese proceso de comunicación. Hay otros pacientes que por el contrario, para sentirse cómodos al comunicar algo, usted puede estar en su espacio personal sin ningún problema. Otro factor que puede afectar ese proceso de comunicación es el ambiente, un ambiente muy ruidoso, con mucha persona que entre y salga, un salón que está sucio, quizás con mal olor, pues todo eso puede afectar ese proceso. La congruencia, que ese mensaje verbal y no verbal no sea el mismo, que no se esté transmitiendo el mismo mensaje. Y las actitudes personales también es otro factor que influye en ese proceso de comunicación. Y no solo la actitud de ese paciente, sino la actitud también del profesional de enfermería. Tenemos algunas técnicas que facilitan la comunicación terapéutica, por ejemplo, el uso de silencio, ¿verdad? Vamos a permitir que ese paciente piense lo que va a contestar. El suministro de instrucciones generales, repetición o parafraseo cuando el paciente quizás no entiende algo, comprobación de la percepción, vamos a preguntar, vamos a verificar si el paciente, ¿verdad?, percibió el mensaje que le queremos decir. Tiempo para aclarar conceptos, siempre que darle tiempo a ese paciente, ese familiar, que si no entiende algo, ¿verdad?, podemos aclarárselo. Presentación de la realidad. En muchas ocasiones tenemos este paciente enfermo y tenemos que hablarle, educarle, comunicarle cuál es la realidad de su condición, que quizás él piense que no tiene nada o es algo sencillo, y usted tiene que sentarlo y presentarle la realidad de su condición y del asunto, y posiblemente qué es lo que pudiera pasar si él no se cuida, si no lleva a cabo las instrucciones. Y otra técnica terapéutica que facilita la comunicación es el resumen, el resumir lo que usted le acaba de decir al paciente. Por otro lado, tenemos las técnicas que inhiben la comunicación, como es, por ejemplo, ¿verdad?, la actitud estereotipada, defensiva, desafiante, examinadora o de rechazo. Pues ya ahí, si el paciente percibe que de usted ese tipo de actitud, pues va a dejar de comunicarse con usted.
Entonces esa relación terapéutica no se va a dar. También los comentarios tranquilizadores injustificados. Vamos a suponer que tenemos este paciente diabético que tiene una gangrena en una pierna y le tienen que amputar esa pierna, pues va a empezar a llorar. Pues si va a empezar a ayudar y usted va a ir a tranquilizarlo, él quiere comunicarle a usted cómo se siente, él tiene coraje, tiene ira. Entonces usted va donde el paciente y le dice, no se preocupe si eso no es nada. Eso es un comentario tranquilizador injustificado. ¿Por qué es injustificado? Porque ese paciente le van a amputar una pierna. Pues claro que tiene que comunicarse, pues claro que le va a dar coraje, pues deje que se exprese. Eso es injustificado. Suministro de consejos comunes. Usted no aconseja al paciente, ¿ok? Usted le da las alternativas y que él elija cuál es la mejor para él. El cambio de tema. Si él está hablando de algo y usted le cambia el tema, pues por supuesto que esa comunicación se va a interrumpir. Y la emisión de juicios. Usted no va a enjuiciar a nadie, ni a criticar a nadie por las decisiones o la forma de pensar de esa persona o por el estilo de vida. Usted tiene que permitir que esa persona se pueda comunicar libremente. La relación eficaz entre enfermería y el paciente es una relación de ayuda que facilita el crecimiento de ese paciente, que facilita la recuperación del mismo. Para ayudar a los pacientes con problemas de comunicación, enfermería tiene que en muchas ocasiones manipular el entorno, el ambiente, si es un ambiente ruidoso, cerrar las puertas, si es un ambiente donde entra y sale mucha persona, cerrar la puerta también, si hay poca iluminación, pues ofrecer buena iluminación, ¿verdad? También proporciona soporte en muchas de las ocasiones en estos pacientes que, por ejemplo, acaban de diagnosticar una condición terminal. Emplea medidas para favorecer la comunicación y educa al paciente y a quienes le proporcionan ayuda. Que no tan solo educamos al paciente, también educamos al familiar o a toda aquella persona que proporcione ayuda a ese pacientito. Junto con la comunicación, que en muchas ocasiones va dentro de entrelazado, ¿verdad? Otro aspecto integral sumamente importante es la enseñanza a ese paciente. La enseñanza, y no solo al paciente, sino también a la familia, sobre las necesidades de salud. Y esa es una función sumamente importante e indispensable del profesional de enfermería. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje, ¿cómo usted sabe si un paciente aprendió adecuadamente lo que usted le dijo? Porque eso se traduce por un cambio en la conducta. Si usted educó a ese paciente sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable o que usted cumplió con la enseñanza, usted lo educó, ¿cómo usted sabe si el paciente aprendió adecuadamente? Porque está llevando a cabo ese estilo de vida saludable. Eso es aprendizaje, cuando hay un cambio de conducta. Tenemos unos factores que también pueden afectar el aprendizaje. Quizás usted, ¿verdad?, tenga la mejor intención de enseñar a ese paciente, pero quizás este tenga unos factores que no lo ayuden a aprender. Por ejemplo, la edad del paciente y el estado de desarrollo, la motivación, la disposición que tenga ese paciente para aprender, la relevancia que le vea o no a ese tema a educar, el aprendizaje de lo sencillo a lo complejo. Recuerden que siempre tenemos que comenzar de lo más sencillo a lo más complejo, porque si comenzamos de lo más complejo, el paciente, si no entiende, se puede frustrar y entonces pierde la motivación para aprender. Las emociones de ese paciente en ese momento, si está en depresión, si está triste, está eufórico. Y la habilidad psicomotora. La habilidad psicomotora es muy importante, ¿verdad? Es un factor que puede afectar, por ejemplo, si queremos enseñar al paciente cómo administrarse una insulina.
Y si tiene esa habilidad psicomotora afectada, por ejemplo, tenemos ese paciente de Parkinson, ¿verdad? Que siempre está con los temblores. Ese paciente quizás sufrió de un derrame cerebral y tiene el lado derecho completamente paralizado, sin sensación, y él es derecho. Pues todos esos son factores que pueden afectar el aprendizaje de un paciente. Tenemos que también recordar, no debemos olvidar que hoy en día ya hay muchos adultos que usan internet para tener acceso a la información de salud. Pues entonces cuando nosotros vayamos a enseñar a un paciente, podemos integrar esta tecnología en sus planes de enseñanza. Cuando usted va a enseñar al paciente sobre algo, en ese plan de enseñanza usted puede incluir la internet como direcciones de internet confiables donde el paciente pueda buscar mayor información sobre el tema. Al igual que el proceso de enfermería, la enseñanza también es un proceso y consta básicamente de las mismas etapas que tiene el proceso de enfermería. Primero es valoración. Valoración de ese estudiante, de ese alumno, que en este caso es el paciente, que conoce, que no conoce. Diagnóstico de las necesidades de aprendizaje. Y si nos vamos a la NANDA, el diagnóstico que hay es conocimientos deficientes sobre qué, si es sobre medicamentos, si es sobre condición de salud, sobre algún procedimiento, por ejemplo. Luego de eso, diseñamos un plan de enseñanza y ese plan luego lo aplicamos. Luego que lo apliquemos, evaluamos los resultados de aprendizaje y cuán efectiva fue esa enseñanza. Y como en todo proceso, siempre finalizamos documentando las actividades. Recuerden que en enfermería, si usted no documenta algo, usted no lo hizo. Y recuerden también que el expediente del paciente donde usted documenta es un documento, vaya la redundancia, médico legal. Entonces, ese plan de enseñanza que nosotros hacemos antes de educar al paciente, luego que identificamos los problemas, tiene que ir consistente con los resultados del aprendizaje, junto con el contenido que se va a enseñar y las estrategias empleadas para la enseñanza de contenido. En muchas ocasiones las estrategias que nosotros podemos utilizar para enseñarle al paciente puede ser un brochure, puede ser una hoja suelta. En caso de niños podemos utilizar hasta un libro para colorear, por ejemplo, ¿verdad? Ese plan educativo debe ser revisado cuando cambian las necesidades del paciente o si las estrategias docentes se muestran ineficaces. Si usted educa a un paciente quizás con un brochure sobre qué es la diabetes, pero cuando usted evalúa se da cuenta que esa estrategia no funcionó, pues entonces podemos cambiar de estrategia. En vez de un brochure, pues podemos buscar un video, pues quizás el paciente es un poquito más visual. Ahora, en otro aspecto, vamos a suponer que esa necesidad ya se cumplió. Ahora el paciente tiene necesidad de que se le enseñe otro tema. Pues se hace otro plan entonces, ¿ok? Dentro de todo esto de comunicación, tecnología, enseñanza al paciente, también tenemos el tema y es otro aspecto, ¿verdad?, fundamental, integral en la profesión de enfermería, que es la delegación. La delegación es delegar tareas, ¿verdad? Dar tareas a otra persona. La delegación es una herramienta que permite que el profesional de enfermería que delega dedique más tiempo a las tareas que no puede delegar. Nosotros como profesionales de enfermería de bachillerato o profesionales graduados podemos delegar algunas tareas al profesional de enfermería práctica. Por ejemplo, los signos vitales, la toma de los dextrostil, por ejemplo. Ahora, antes de usted delegar alguna tarea, primero usted tiene que evaluar si en esa institución que usted está trabajando, qué tareas usted puede delegar y cuáles no. Y eso puede cambiar, depende de la institución, ¿ok? Por ejemplo,
Hay instituciones que permiten que el profesional graduado, el de bachillerato, delegue tareas como el poner y el quitar una sonda urinaria. Y hay instituciones que no, que eso quien lo tiene que hacer en todo caso es el enfermero graduado. ¿Ok? Tiene que verificar eso antes de delegar alguna tarea. Ahora, recuerden, usted transfiere su responsabilidad y su autoridad a otra persona, pero conserva la responsabilidad global de la tarea. O sea, usted tiene que asegurarse que esa tarea que usted está delegando es porque ese otro profesional sabe hacerlo correctamente, porque usted quizás ya lo ha visto anteriormente realizando la tarea o usted lo ha enseñado a hacer la tarea correctamente y usted se asegura, porque como quiera esa responsabilidad es suya, porque ese personal trabaja bajo su supervisión y si él hace algo mal, algo erróneo, también la responsabilidad va a caer sobre usted como personal graduado. En conclusión, jóvenes, no podemos olvidar que el uso de la tecnología para la documentación, la comunicación efectiva con el paciente, familiar y equipo multidisciplinario que atiende a pacientes, el proceso de enseñanza y aprendizaje y la delegación de tareas son aspectos importantes que debemos integrar cuando aplicamos el proceso de enfermería. De esta forma garantizamos un cuidado de calidad a nuestros pacientes o a nuestros clientes.